El título es ¿Cómo vivir mejor y evitar problemas? ¿Cuántos quieren vivir mejor y evitar problemas? Amén, creo que todos queremos, ¿no? Vivir mejor y evitar problemas. Bueno, la palabra de Dios es clave para que nosotros podamos vivir mejor y evitar problemas. A ver, que conozcamos a Cristo no quiere decir que vamos a vivir una vida sin ningún tipo de dificultad, sin ningún tipo de problema. Cada uno de nosotros es testigo de que tenemos que afrontar pruebas, dificultades, situaciones donde dependemos únicamente de Dios y las aflicciones vienen, ¿no? Pero cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, hay algunos problemas que los podemos evitar, ¿no? Ya las circunstancias difíciles en la vida del cristiano vienen en muchas oportunidades o en ciertas oportunidades. Así que si tenemos la posibilidad de evitar algunos problemas con nuestra conducta, con nuestra obediencia a su palabra, es mejor hacerlo, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Les pido que me acompañen, vamos a compartir una porción de la palabra del Señor. Oro para que este sea el alimento que nos bendiga en esta tarde. En 1 Corintios 1, versículos del 4 al 9. Gracias. 1 Corintios 1, versículos del 4 al 9. Vamos a leerlo. Vamos a leer juntos lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo vivir mejor y evitar problemas? Quiero hablar de 5 acciones, 5 verbos que nosotros podemos aplicar para vivir mejor y evitar problemas. Al menos eso es lo que hoy el Señor tiene para hablarnos. Seguramente hay muchas más cosas que podemos hacer a la luz de la palabra de Dios. Dice entonces 1 Corintios 1, del 4 al 9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Básicamente así empieza la epístola o la carta que escribe el apóstol Pablo al pueblo de los Corintios. Saben que la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto justamente era una iglesia que tenía problemas. Era una iglesia en la cual las cosas no estaban todas bien. Si ustedes leen toda la carta de Pablo a los Corintios, se van a dar cuenta que Pablo tiene que corregir un montón de cosas que estaban pasando, ¿no? Diferentes problemas, situaciones, complicaciones. Era una iglesia que tenía divisiones, había cuestiones desordenadas, había inmoralidad, había falsas doctrinas. Nada que ver a esta iglesia decirle que está al lado tuyo, ¿no? Menos mal, no. Había problemas, ¿no? Había complicaciones en esta iglesia, ¿no? Entonces, Pablo, me imagino, ¿no? Él, en su segundo viaje misionero, él había fundado esta iglesia con la ayuda de otros consiervos, de Priscila y Aquila, un matrimonio que trabajaba con él y juntos, con mucho esfuerzo, aún trabajando secularmente también con sus propias manos, hicieron un gran sacrificio y el Señor les dio la fuerza para que puedan fundar esa iglesia, ¿no? Y tiempo después, unos años después, Pablo ya se entera de los problemas que estaban pasando en la iglesia de Corinto y entonces dice, bueno,
vamos a mandarle una carta como para afirmarlos un poco, ¿no? Un poco de desamarreo espiritual para que ellos puedan activarse y poner un poco de su empeño para afirmarse en el Señor. Y ese es el objetivo, ¿no?, de esta carta que le escribe el apóstol Pablo a los Corintios. De alguna manera despertarlos, de alguna manera corregirlos. Pero fíjense que Pablo no empieza ya de entrada hablando de los problemas, sino que empieza dando gracias. Luego va a hablar de todas las circunstancias que tenía que tocar, pero arranca dando gracias al Señor. Y por eso quería compartir con ustedes este pasaje, porque de lo que leímos aquí y de lo que vamos a ir leyendo otra vez, podemos tomar 5 cosas que nosotros podemos hacer para que nuestra vida cristiana mejore y evitarnos problemas y evitarnos complicaciones, ¿no? Pablo le está diciendo a estos hermanos, miren, enfóquense en esto y de esta manera ustedes van a poder tener una vida mejor, una vida con menores problemas, porque creo que todos estamos de acuerdo que hay problemas que son pruebas, que son dificultades que el Señor permite que tengamos que pasar, pero hay problemas que nos buscamos nosotros, ¿no? ¿Cuántos pueden decir amén? Hay problemas que nosotros nos buscamos, ¿sabes? Entonces, el Señor quiere que nosotros podamos tomar en esta tarde la actitud correcta. Empieza diciendo en el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia. Pablo está hablando de una iglesia con muchas complicaciones, pero empieza diciendo, gracias doy a Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La primera acción que tenemos que nosotros tomar hoy para poner por obra es recordar la gracia. Si nosotros olvidamos que estamos viviendo una vida bajo la gracia de Dios, vamos a entrar en una seguidilla de cosas que vamos a querer hacer por nuestras propias fuerzas y no vamos a encontrar ningún alivio, ningún éxito, sino que simplemente nos vamos a cansar, nos vamos a desanimar, porque con nuestras fuerzas no podemos llegar a ningún objetivo espiritual, no podemos llegar a ningún crecimiento en el Señor, sino que tenemos que entender y tenemos que recordar cada día la gracia del Señor. Cuando Jesús instituyó la cena del Señor, Él dijo que debíamos practicarla ¿en qué? En memoria de mí. ¿Por qué Él dice que tenemos que practicar la cena del Señor en memoria de Él? Para que no nos olvidemos, para que cada día nosotros podamos recordar la importancia de la gracia. El domingo recibimos una palabra de mucha bendición que nos hablaba justamente de la salvación, ¿no? De lo importante que es la salvación, y participamos de la cena del Señor, y que el pastor hablaba, no nos tiene que sorprender la justicia o la ira de Dios, ¿no? Porque la justicia es un sentimiento natural, que todos compartimos ese sentimiento de justicia, ¿no? Ahora en las campañas políticas ustedes van a escuchar, ¿no? Y todos escuchamos la típica promesa, ¿no? Que todos los chorros presos, ¿no? Todos los corruptos presos. ¿Por qué? Y porque saben que a las personas les atrae en cierta manera la justicia. Todos buscamos justicia, pero a nosotros no nos debería sorprender la justicia de Dios o la ira de Dios, sino que, como decía el pastor, lo que debe verdaderamente asombrarnos es la gracia. ¿Y qué quiere decir la gracia? Quiere decir que nosotros, al haber conocido a Cristo, vivimos en un favor inmerecido. Nosotros estamos viviendo bajo el favor de Dios. Y recordar cada día cuando nosotros nos levantamos que vivimos bajo el favor de Dios, nos va a traer un alivio a nuestro espíritu, un alivio a nuestros pensamientos, nos va a traer una esperanza de saber que nosotros no podríamos alcanzar absolutamente nada si no fuera por la gracia del Señor. Vivir bajo la gracia de Dios significa que vivimos bajo el favor
del Señor. El saludo que el apóstol Pablo les da a los corintios cuando empieza su carta y la da a otros también en otras epístolas es gracia y paz. La paz no solamente simboliza la paz como nosotros quizás la podemos entender, como una tranquilidad, ¿no? Como una situación de reposo, sino que para los judíos la paz era algo mucho más importante o algo que abarcaba muchas más cosas. Significaba prácticamente todas las bendiciones de Dios para nuestro bienestar. Todas las bendiciones que nosotros necesitamos para una vida de bienestar se encuentran en esa palabra paz, que en hebreo es shalom. Y Pablo está diciendo gracia y paz. ¿Qué quiere decir esto? Que esa paz, esa bendición total, ese favor de Dios en el cual todas las áreas de nuestras vidas se encuentran cubiertas, todas las áreas de nuestras vidas se encuentran bajo la mano y el favor del Señor. Todo ese paquete de bendiciones viene a nosotros por la gracia. Viene a nosotros por el hecho de estar en la gracia del Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos que vivimos bajo la gracia, podemos levantarnos cada día con esa confianza de que estamos viviendo bajo el favor del Señor. Entonces cada día hay esperanza de que Dios haga algo bueno en nosotros. Cada día hay expectativa de que Dios se glorifique en nuestras vidas porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántos le pueden dar gloria al Señor? Amén. Amén. La gracia, el recordar que vivimos por gracia nos lleva a una vida de agradecimiento y de humildad. Nos lleva a una vida de entender que todo lo que nosotros podemos disfrutar no es por nuestro propio mérito, por nuestra propia justicia, sino por lo que hizo Jesús en la cruz. Vos no estás aquí y yo no estoy aquí porque soy mejor que los que están afuera. No somos para nada mejores que los que están en otro lugar o que no están hoy aquí en la iglesia. Estamos aquí porque creímos en el único que nos podía rescatar. Estamos aquí porque creímos en la obra de Jesucristo. Entonces, recordar la gracia nos lleva a vivir una vida de humildad. Nos lleva a vivir una vida de agradecimiento. La palabra agradecimiento no solamente significa en su significado original estar agradecido en el sentido de decir solamente gracias, como si fuera una respuesta, una palabra, sino que estar agradecido significa tener una intención de devolver el favor, tener una intención de decir yo fui bendecido con algo, necesito retribuirlo. Entonces una persona agradecida es aquella que busca cada día honrar a Dios, que busca cada día retribuir a Dios al menos un poquito de todo lo que Él hizo por nosotros. Jamás vamos a alcanzar, jamás vamos a poder llegar a lo que Cristo hizo, a igualar o ni siquiera acercarnos. Pero tiene que haber en nuestro corazón una actitud de ser agradecidos. Porque cada día nosotros tenemos más razones para agradecer que para quejarnos o que para amargarnos. Te invito a que cierres los ojos por 2 minutos y te tomes un tiempo para recordar todas las cosas por las cuales le tenés que agradecer al Señor. Tómate unos pequeños instantes y pensá en todas esas cosas que vienen a tu mente por las cuales podés estar agradecido al Señor. Y qué bueno es hacer este ejercicio todos los días de recordar con agradecimiento la gracia del Señor, el favor inmerecido, que vivimos bajo el favor de Dios. Y cuando empezás a pensar te das cuenta que Dios te guardó de esto, que Dios te libró de lo otro, que Dios te cuidó allá, que Dios te bendijo acá, que Dios hizo algo sobrenatural. Y ahí nos damos cuenta cuántas cosas para agradecer. Eso es la señal de que vivimos bajo el favor de Dios. Ya podés abrir tus ojos. Es para que nosotros podamos tomar esta actitud de recordar que vivimos bajo su favor. Y entonces ahora, que el Señor aumente tu fe. Porque si hizo tantas cosas buenas con vos, ¿acaso
no se va a encargar de ese problema que hoy te está quitando la paz? ¿Acaso no se va a encargar de esa situación que hoy te está alterando? Deja de preocuparte, es momento de entregarnos en las manos del que todo lo hace, porque vivimos bajo su favor. Dale la alabanza al Señor. Amén. Amén. ¿Vivo una vida de agradecimiento o vivo una vida de requerimiento al Señor? ¿Estoy más preocupado por lo que tengo que pedir o por lo que tengo que agradecer? Y cuando entiendo que vivo bajo la gracia del Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mateo 18 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Si el Señor te favoreció, si el Señor me favoreció, como dice Pablo, ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas. Si hay favor de Dios en tu vida, eso lo recibiste de gracia. Pero eso también quiere decir que vos fuiste favorecido para favorecer a otros. Que vos fuiste bendecido para bendecir a otros. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham, le dice: te bendeciré y serás bendición. ¿Qué quiere decir? Que yo te voy a bendecir en gran manera, pero vos te vas a convertir en una bendición. El Señor quiere que vos puedas ser consciente del favor de Él que está sobre tu vida, que tengas fe, que en cada situación ese favor se va a manifestar, esa gracia va a poder verse en cada una de las áreas, porque como dice Pablo, ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas. Y también te dice el Señor que puedas ver ese favor y esa gracia, pero que puedas también tomar la actitud de bendecir y de favorecer a otros. Que aquello que de gracia recibiste, también puedas darlo de gracia. También puedas ser un instrumento para que esa gracia llegue a otras personas. Decir al que está al lado tuyo: vos tenés mucho para dar. Dios puso un tesoro, todo tipo de riquezas, dice la Biblia, en nosotros. Y tenemos que hacer correr esas bendiciones para que otros también puedan acercarse al favor del Señor. El apóstol Pablo le escribe a una iglesia que estaba en una ciudad sumamente rica. La ciudad de Corinto era una de las más ricas de ese tiempo. Tenía 2 puertos, había mucha cantidad de gente que comerciaba. Era el pasillo que pasaba de oriente a occidente, y todos pasaban por ahí y todos comerciaban, y esa ciudad se enriquecía más y más. Pero así como crecía también la riqueza material, crecía también la perversidad, crecía también el pecado, crecía también la injusticia y crecía también la inmundicia en ese lugar. Entonces Pablo le dice: ustedes fueron enriquecidos. Pero no se refiere a las riquezas materiales, porque en Corinto ya había mucha riqueza material. Se refiere a que ustedes fueron enriquecidos en el interior. Ustedes fueron enriquecidos con el favor del Señor. Ustedes fueron enriquecidos con bendiciones en su interior, en su corazón. Fueron enriquecidos con la gracia del reino de los cielos. Y eso es una pauta, una bendición para que nosotros podamos utilizarlo y que otros también puedan recibir esa gracia y esa bendición. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que recordar la gracia. Queremos vivir mejor, queremos evitarnos ciertos problemas. Recordemos, antes de quejarnos delante del Señor, antes de decir una palabra de descontento, recordemos la gracia del Señor y el favor de Dios para con nuestras vidas, y eso nos va a llenar de esperanza y nos va a llenar de fe. En segundo lugar, ¿qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia. Versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros.
¿Qué quiere decir esto? Que el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes. La segunda acción que el Señor quiere que nosotros tomemos en esta tarde es poder practicar, recordar la gracia y practicar la palabra de Dios. Cuando una persona quiere tener un oficio, una profesión, se prepara, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere ser, no sé, bombero, va, no sé, me imagino que hay una escuela de bomberos, un instituto de bomberos. En algún lado se aprende a ser bombero, ¿no? Y va a tomar, supongamos, clases para ser bombero y recibe, ¿no?, un diploma de bombero. Supongamos que son, no sé, 10, 15, 20 clases, 5, no lo sé. Pero esa persona, mientras está ahí preparando, mientras está recibiendo la instrucción, no está practicando la profesión de bombero. No está ejercitando ese conocimiento que recibe. Lo pone por obra en el momento en que tiene que apagar un incendio, ¿no es así? Lo pone por obra en el momento que tiene que saltar a un edificio en llamas o que tiene que ir a rescatar a una persona en un accidente, y ahí es cuando practica el conocimiento recibido. Hoy nosotros estamos aquí en la casa del Señor, sentados, ¿no?, con aire acondicionado, cómodamente, recibiendo la palabra del Señor, recibiendo la instrucción. Pero la práctica, el poner por obra la palabra de Dios, se tiene que desarrollar en la cotidianidad de nuestras vidas. Cada vez que vos soportás una ofensa, cada vez que le hablás a alguien de Cristo, cada vez que mostrás la misericordia de Dios, cada vez que enfrentás las pruebas con paz y con esperanza, cada vez que vos perdonás, cada vez que vos ejercitás el amor de Dios, estás practicando la palabra que aquí recibís, la palabra que aquí vos te instruís al recibirla de alguien que la proclama, que la predica. Eso tenemos que nosotros poder ponerlo por obra y practicarlo en el día a día de nuestras vidas. Este es el lugar de instrucción, pero afuera hay muchos incendios que apagar. ¿Cuántos dicen amén? Afuera hay muchas llamas que nosotros tenemos que ir a apagar, y a veces no es fácil practicar la palabra del Señor. Pero Pablo dice que el testimonio de Cristo sea confirmado en ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se habla de Jesús, que todo lo que se predica de Jesús, que si se habla de la bondad de Jesús, del amor de Jesús, del perdón de Jesús, de la paz de Jesús, de la santidad de Jesús, que todo ese mensaje y ese testimonio de Jesús, la gente lo pueda ver confirmado en tu vida y en mi vida. La gente lo pueda ver de una manera práctica en tu actuar y en mi actuar, en tu conducta y en mi conducta. Que el testimonio de Cristo que se habla desde el púlpito, que se habla desde los trenes, que se habla desde los medios de comunicación, que se habla con un folleto, que ese testimonio de Cristo que gracias a Dios proclama la iglesia, mi función como parte de esta iglesia, mi función como hijo de Dios, es que ese testimonio se confirme en mi vida. Como dice la palabra de Dios, nosotros somos cartas leídas por todos. Y hoy en este lugar Dios está escribiendo muchas cartas y vos y yo vamos a dar testimonio de la vida de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un aplauso, sí. Amén. Entonces, recordar la gracia del Señor. Practicar la palabra de Dios. Una vida práctica buscando imitar la conducta de Jesús, poner por obra lo que nosotros estamos aprendiendo aquí. Cuando nosotros en el día a día, en nuestro hogar, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestras actitudes, si nosotros, esa es la oportunidad para poner por obra la palabra, esa es la oportunidad para ejercitar nuestra santidad. Ese es el momento. En los momentos que más difícil se nos hace, en los momentos donde somos puestos a prueba y presionados, es ahí cuando nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga surgir el carácter de Cristo, la paz de Cristo, el amor de Cristo, el perdón de Cristo. En tercer lugar, el apóstol Pablo dice, como estamos leyendo en este pasaje de Corintios, versículo 7, de manera tal que nada os falta en ningún don.
Nada os falta en ningún don. Recordar, practicar. La tercera cosa que debemos hacer es activar, o mejor dicho, avivar los dones. Ustedes y yo muchas veces hemos orado para que Dios envíe un avivamiento, ¿no? ¿Cuántos han orado por un avivamiento? ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. Muchas veces el Señor envía un avivamiento y hay veces donde Dios sopla, ¿no? Y envía un avivamiento. Pero hay un avivamiento que lo podemos provocar nosotros. Hay un avivamiento que lo podés hacer vos. Y hay un avivamiento que lo puedo provocar yo. Y antes de que me miren un poco raro, dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo 1, 6 y 7. Por lo cual, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, te aconsejo que avives. ¿A quién le dice? A Timoteo le dice, te aconsejo a vos que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Esto quiere decir que Dios nos da dones a nosotros. Dios pone dones, pero es nuestra responsabilidad avivar esos dones. Es nuestra responsabilidad ejecutar esos dones. Cada vez que termina la reunión aquí, se pone un código para que ustedes se puedan inscribir si quieren involucrarse en alguna de las columnas de la iglesia, en algún servicio, en alguna tarea para Cristo. No hay nada más satisfactorio que poder servir al Señor. No hay nada más satisfactorio que poder emplear tiempo, esfuerzo o lo que sea para que el Señor sea glorificado. Ningún trabajo es más satisfactorio que el de servir a Cristo, porque la recompensa no es monetaria, porque la recompensa no es temporal, sino que la recompensa es eterna. Y Pablo le dice a los corintios, ustedes están llenos de dones. Y nosotros quizás aquí estamos llenos de dones, Dios te dio muchos dones, pero es mi responsabilidad avivar ese don. Es mi responsabilidad activar ese don, para que ese don pueda ser ejecutado y dar fruto. No tenemos que esperar el terremoto divino o el huracán divino. No, Dios ya puso el don en vos, ya puso el don en tu corazón. Es mi responsabilidad avivarlo. Romanos 12, 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Fíjense la diversidad de dones. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Y así podríamos mencionar, ¿no?, la cantidad de cosas y de dones y de cosas que Dios ya puso en tu corazón y en tu mente para hacer el bien, para avivar ese don. Pero muchas veces tenemos el don, pero el don está dormido. El don está ahí, ¿no?, como una brasita tímida que no se quiere encender. Pero en esta tarde, el soplete del Espíritu Santo está empezando a avivarnos, está empezando a hacernos darnos cuenta que tenemos que empezar a mover ese don, que tenemos que empezar a avivar eso que Dios ya puso en nuestro corazón. Aviva el fuego aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, porque el Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dale un aplauso al Señor. Amén. Avivar el don. Dios ya lo puso, pero yo lo tengo que avivar. Tengo que, en cuarto lugar, preparar mi corazón para la venida del Señor. Dice la otra parte del versículo 7, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor viene. El Señor viene pronto, Él lo prometió y eso va a suceder. Dios no va a dejar de cumplir su palabra, pero la gran pregunta es si nosotros nos estamos preparando,
si nosotros de verdad estamos creyendo que el Señor viene, si nosotros de verdad estamos preparando nuestro corazón. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. El Señor viene, yo estoy lavando mis ropas, yo estoy preparando mi corazón, yo estoy aguardando que en algún momento, no muy lejano, el Señor va a venir a buscarme. Estoy preparándome, enfocándome en cosas que tienen sentido en la eternidad. ¿O solamente me preocupa lo terrenal? ¿O solamente me preocupa lo que es limitado, lo que es natural? Y no tengo esa capacidad de poder ver más allá con los ojos de la fe, de que hay un reino eterno que viene pronto, de que Cristo nos va a venir a buscar, que luego nosotros vamos a venir a reinar y que el mundo como lo conocemos va a cambiar porque va a estar bajo el reino de Cristo. Y Él va a establecer su reino en esta tierra luego de las bodas del Cordero. Y como ustedes ya saben, han aprendido en el curso de Apocalipsis, y si no, lo pueden volver a hacer. Pero estoy pensando en que Cristo viene, me estoy preparando para su venida. No sé si alguna persona aquí, cuando va al trabajo, lo pasan a buscar. No sé que hay algunas personas que cuando van al trabajo quizás lo pasan a buscar. Bueno, me imagino que si a uno le dicen, te paso a buscar 8 menos cuarto, y, no sé, 7:30 mínimo se está preparando, al menos se está cambiando, o despertando, no sé, pero un mínimo de actitud, de prepararte, si vos sabés que te pasan a buscar, se genera, ¿no? Porque está esa expectativa. Bueno, así nosotros tenemos que estar con esa expectativa, ir preparando nuestro corazón para su venida, ir preparándonos en santidad, ir lavando nuestras ropas, ir haciendo a un lado todo aquello que nos obstruye el camino para la comunión con el Señor, para que cuando Cristo venga nosotros podamos estar con paz y con gozo de que hemos corrido la buena carrera y hemos peleado la batalla de la fe. Que cuando venga el Señor no pensemos en ese momento, cuando ya es demasiado tarde, cuántas cosas podríamos haber hecho por el Señor. Porque cuando venga el Señor, hay muchas cosas que perderán importancia, que perderán interés. Y ahí nos daremos cuenta de lo verdaderamente importante. Entonces, ¿qué mejor hoy, por fe, demostrarle al Señor que lo estoy esperando? Demostrarle al Señor con una actitud de servicio, con una actitud de devoción, con una actitud de temor de Él, de prepararme. Porque Él está a las puertas. ¿Cuántos dicen amén? Él está a las puertas. Y finalmente, la quinta cosa que podemos reflexionar de este pasaje, dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros esperamos a Cristo y nos preparamos, Él nos promete que nos va a confirmar, que nos va a mantener hasta ese día. Dios te promete que te va a mantener, pero cada uno tiene que preparar su corazón. Y el versículo 9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nada de esto es posible si nosotros no tomamos la actitud de mantener la comunión con Cristo. Dice la Biblia que fuimos llamados a la comunión con Cristo Jesús. Si yo no me ocupo de mantener mi comunión con Dios, si yo no me ocupo de mantener mi comunión con Cristo, no voy a poder realizar ninguna de las otras cosas que dijimos. Estoy manteniendo mi tiempo de oración. ¿Hace cuánto que no tengo una charla sincera con el Señor Jesús? ¿Hace cuánto que no me tomo un tiempo para abrirle mi corazón y para hablar con Él a solas? ¿Hace cuánto que no me tomo un tiempo para estar con Cristo? Le damos gracias a Dios que ahora los días martes, los días jueves es el día de ayuno congregacional. Aprovechemos esas oportunidades que Dios nos da. Tomémonos un tiempo para buscar esa comunión con Cristo.
Porque es la cercanía con Jesús la que nos va a fortalecer, la que nos va a dar nuevas fuerzas y renovar la esperanza para poder seguir adelante en este tiempo, que son tiempos difíciles, pero necesitamos mantener la comunión con el Señor. Necesitamos estar cerca, tener ese tiempo de calidad. ¿Hace cuánto que no mantenemos un tiempo de calidad, de adoración al Señor, de oración, de búsqueda, de ayuno? De estar ahí con su palabra, buscando encontrarlo a Él a través de las Escrituras, mantener esa comunión y esa cercanía. Dios quiere que tengamos un vínculo cercano con Cristo. Y si nosotros mantenemos ese vínculo cercano con Cristo, el resto de las cosas se allanarán, serán más sencillas. Viviremos una vida mejor y con menos problemas. Hoy el Señor nos está recordando a cada uno de nosotros, nos está hablando de que a veces con simples actitudes podemos dejar que Dios mejore nuestras vidas y evitarnos problemas, evitarnos dolores de cabeza, evitarnos cosas que no convienen para nosotros. Si cada día amanecemos recordando la gracia de Dios, si nos disponemos a practicar cada día su palabra, si avivamos los dones, si empezamos a mover esas brasas dormidas y dejamos que algo se genere en nosotros y hagamos algo para Dios, a veces puede salir bien, a veces puede salir más o menos, pero el hecho es tener la actitud de hacer algo para el Señor. Dios va a ver que estás dedicando un tiempo, que estás dedicando un esfuerzo, que estás renunciando a algo personal para hacer algo mucho más grande por el reino de los cielos. Recordar entonces la gracia del Señor. Que podamos cada uno de nosotros aprender a recordar su gracia, a practicar su palabra, a avivar los dones, a preparar el corazón y a mantener esa comunión con Dios. Simples actitudes, cuestiones sencillas, cuestiones que en el día a día nosotros la podemos aplicar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y verdaderamente el favor de Dios se verá en nosotros. Y verdaderamente nuestra vida va a mejorar. Y hay problemas que nos vamos a evitar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren orar en esta tarde conmigo? Levántense y pónganse de pie. Y vamos a poner esta palabra en las manos del Señor. Y te invito a que cierres tus ojos y podamos orar. Y que puedas hablar con el Señor Jesús un momento. Le puedas dar gracias por el favor inmerecido. Señor, nosotros te damos gracias. Queremos recordar que estamos bajo tu favor, Señor. No queremos olvidar tu gracia, no queremos olvidar, Señor, que no estamos por las nuestras aquí en este camino, sino que es por tu gracia que hemos recibido, que todo lo que podemos tener es por gracia. Líbranos, Señor, de creernos que hemos alcanzado algo por nosotros mismos. Quizás hace tiempo que perseveramos en tu evangelio, hace tiempo que nosotros nos mantenemos en la fe y a veces, Señor, caemos en el error de creer que hemos llegado a algo, que sabemos algo. Señor, todo es por tu gracia, todo es por gracia y nosotros queremos cada día recordar eso, que nos mantenga a raya, que nos mantenga en humildad, que nos mantenga dependiendo de ti, Señor. ¿Cuántos problemas vienen a nuestras vidas por querer hacer las cosas con nuestras propias fuerzas? Por no depender de ti, Señor. Por no confiar plenamente en tu favor, que aunque no lo merezcamos, está con nosotros. Señor, queremos practicar tu palabra. Aquí estamos aprendiendo tu palabra, pero en el día a día nosotros queremos practicarla, queremos ponerla por obra. Queremos practicar la misericordia, practicar el perdón, practicar el amor, practicar la verdad, la conducta de Cristo. Queremos, Señor amado, ponernos en tus manos para que esa conducta de Cristo se manifieste y lo que se habla de Jesús, el testimonio de Jesús, se pueda confirmar en mi vida, se pueda confirmar en la vida de mis hermanos, que puedan ver el amor de Jesús, el perdón de Jesús,
la misericordia de Jesús, la bondad de Jesús a través de mí, Señor. Quiero practicar, Señor amado, tu palabra. No solo saberla, no solo aprenderla, quiero practicarla, Señor. Cada vez que paso por alto una ofensa, cada vez que puedo perdonar a alguien, cada vez que puedo devolver el bien, aunque me hayan hecho mal, quiero poder practicar, Señor amado, tu palabra. Quiero, Señor amado, avivar el don que hay en mi corazón. Orar al Señor Jesús y decirle que querés avivar ese don. El Señor ya puso el don en nosotros. Padre, tú ya pusiste un don en nuestro corazón, en nuestro interior. Ya fuimos bendecidos con ese don. Pero nosotros tenemos que avivarlo, tenemos esa responsabilidad. Así como Pablo le dijo a Timoteo, te aconsejo que lo avives. Señor, queremos tomar esa decisión de avivar, de dar ese paso de fe y de avivar el don, de empezar, Señor amado, a involucrarnos. Sea mandando un mensaje, sea anotándonos con algún siervo o alguien que está en algún ministerio para hacer algo, o simplemente saliendo de nuestras casas, haciendo algo por los demás, o predicando la palabra donde esté. Señor, yo quiero servirte, yo quiero avivar el don que pusiste en mi interior. Yo quiero avivarlo, Señor Jesús, porque tú me has dado todas las herramientas, pero yo las tengo que usar. Amado Padre Celestial, quiero preparar mi corazón, Señor, para tu venida. Quiero prepararme, Señor. Quiero tener esa expectativa de que cada día tú puedes volver, de que hoy puede ser el día donde tú me vengas a buscar y que eso me mantenga teniendo temor de ti, Señor. Me mantenga alerta, me mantenga vigilante, porque tú vienes. Y queremos estar preparados, Señor. Queremos estar listos. Queremos ser vírgenes prudentes, con nuestras lámparas llenas de aceite, Señor, esperándote a ti. Y queremos, Señor Jesús, fundamentalmente, mantener esta comunión contigo, Señor. Porque en el momento en que dejamos de tener comunión contigo, todas las demás cosas se desvanecen. Todo ya pasa a la frialdad, ya reina la indiferencia, todo nos empieza a dar lo mismo. Pero Señor, queremos en esta noche renovar esa comunión contigo, Jesús. Esa comunión, esa cercanía, ese tiempo de calidad, esa devoción, esa adoración, ese homenaje que cada día nuestras vidas deben hacerte a ti, Señor. Nosotros nos ponemos en tus manos, Señor, recibimos tu palabra y te pedimos que nos ayudes a ponerla por obra. Te exaltamos, Señor, te damos toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le podemos dar toda la gloria al Señor. Amén. Gracias, Jesús.